Amén. Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la comisión convocada para hoy con el orden del día que nos va a dar lectura el señor secretario. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Primer punto, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo, comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Se pospone por imposibilidad de comparecencia por enfermedad de la señora consejera de Educación y Cultura. Tercer punto, preguntas con solicitud de respuesta ante comisión. Primera pregunta 213, sobre medidas previstas por el Gobierno de Extremadura con el fin de buscar inversiones para mecenazgo en líneas de investigación. Formulada por don Antonio Gómez Yuste. Pregunta 238. ¿Qué valoración hace la Consejería de Educación y Cultura de las pruebas extraordinarias que el alumnado de educación secundaria obligatoria ha realizado en el mes de septiembre? Formulada por doña María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillo. Pregunta 296, sobre el estado de las plantillas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. Formulada por doña María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillo. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Solicitud 4.1, solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Del ilustrísimo señor secretario general de Educación, a los efectos de informar ante la Comisión de Educación y Cultura sobre la organización y el funcionamiento de los centros de profesores y recursos. Formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Siguiente solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara, del ilustrísimo señor director general de Formación Profesional y Universidad, a los efectos de informar ante la Comisión de Educación y Cultura sobre el decreto 220/2012 de 2 de noviembre, por el que se regula la autorización de implantación, modificación, supresión de las enseñanzas universitarias oficiales y renovación de su acreditación. Formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Gracias, presidenta. Gracias a usted, señor secretario. Antes de dar comienzo a los siguientes puntos del orden del día, aprobación del acta, si procede de la sesión anterior, ¿hay alguna observación al respecto? No, queda aprobada entonces el acta de la sesión anterior. Pasamos al punto número 3. Número 3, preguntas con solicitud de respuesta ante comisión. La primera pregunta está formulada por don Antonio Gómez Yuste, que tiene 3 minutos para hacer su formulación. Gracias, presidenta. Quisiera expresar en primer lugar el deseo de la pronta recuperación de la consejera de Educación, que recupere la salud y se pueda incorporar a sus tareas, a las tareas propias de la consejería. Darle la bienvenida al director general de Formación Profesional, Universidad e Investigación y a los altos cargos que le acompañan, agradecer su comparecencia. La pregunta tiene que ver bastante con la crisis, porque la crisis económica lamentablemente hace muy pocas distinciones y está claro que la ciencia no es precisamente una de ellas. Todo lo contrario, yo creo que precisamente con la ciencia la crisis económica se ceba aún más. Y al amparo de la crisis, las políticas de derecha están paralizando numerosos proyectos y carreras investigadoras. La prueba está que ayer mismo en casi todas las ciudades de España se echaron a la calle los investigadores y los científicos para protestar con los recortes. Y un botón de muestra es la disminución en los presupuestos generales de nada más y nada menos un 80% en los gastos no financiados de I+D+I. Sabemos que para el desarrollo de la actividad de los grupos de investigación se requieren infraestructuras y equipamientos científicos cuya adquisición y mantenimiento conllevan un alto coste. Este coste no siempre es asequible a las dotaciones económicas de los proyectos de investigación. En este sentido, la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo favorece estas acciones precisamente de mecenazgo. En esta ley se contemplan los supuestos que son aplicables a los donativos, las donaciones y las aportaciones que se hacen, entre otros, a las universidades públicas, que, por supuesto, dan derecho a deducción. El importe de la deducción, en el caso de las donaciones efectuadas por personas físicas, es del 25% en la cuota del IRPF. Y en el caso de donaciones a personas jurídicas, los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades tienen derecho a una deducción del 35%. Estos porcentajes de deducción, ya mencionados, se elevarán en 5 puntos porcentuales cuando los donativos y las donaciones se hagan a universidades públicas.
y cuando en estas universidades se desarrollen enseñanzas de doctorado o tercer ciclo de estudios universitarios. Esa es la base legal con la que nos movemos. A partir de esa base jurídica, nosotros nos preguntamos ¿qué piensa hacer el Gobierno de Extremadura? ¿Cuáles son las medidas que tiene previstas para conseguir buenas inversiones de mecenazgo en líneas de investigación? Porque de estas decisiones dependen muchos jóvenes investigadores y, sobre todo, depende la investigación en Extremadura. Son jóvenes investigadores tanto de la Universidad de Extremadura como de los centros tecnológicos. Jóvenes que viven en la incertidumbre y en el miedo de no saber en qué situación laboral van a quedar, sabiendo que el único camino que les queda, si esto no se resuelve, es ir a investigar fuera de España. Y también, por qué no decirlo, están asombrados y decepcionados por los malos modos en los que a veces se les están comunicando esos despidos, a través de SEUR o de un correo electrónico, quedándole parte de su trabajo a deber y nunca dándole las gracias por las horas que le han dedicado a esta investigación, tanto en la Universidad de Extremadura como en la Orden, como en INTAE, en Intromar e incluso en IPROCOR. Sería bueno conocer también cuáles son las prioridades del Gobierno del señor Monago sobre las 5 líneas de investigación prioritarias que marcó el Gobierno socialista en la anterior legislatura. Líneas de investigación que fueron establecidas por consenso y como resultado de unos estudios que se realizaron en los últimos años antes de terminar la legislatura anterior. ¿Se van a respetar estas líneas de investigación? ¿Se van a cambiar? ¿Se van a suprimir? Nos gustaría saberlo. Es verdad que se está preparando una estrategia de innovación con Fundeci y el Parque Científico Tecnológico. Si es así, nos gustaría saber cuáles son las líneas y los objetivos de esta estrategia. Esperamos que usted, como miembro del Gobierno del señor Monago, nos pueda aclarar estas cuestiones. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor Gómez Yuste. Para su contestación tiene la palabra el señor Director General de Formación Profesional y Universidad, don Francisco Javier Hierro. Tiene usted 10 minutos. Hola, señora presidenta. Señoría, muy buenos días. Lógicamente, sumarme a las palabras que expresaba el señor diputado Gómez Yuste sobre el deseo de la pronta mejora de nuestra consejera. Afortunadamente, todo va muy bien y mucho antes de lo que esperamos estará con nosotros en las labores de Gobierno. Señoría, las actuaciones que se tienen previstas poner en marcha desde el Gobierno autonómico para propiciar el mecenazgo en la línea de investigación inciden de modo mayoritario en 2 ámbitos. De una parte, si recuerda, el pasado 3 de octubre del año 2011 tuvo lugar la comparecencia de la señora consejera de Educación y Cultura, doña Trinidad Nogales, a los efectos de informar ante esta Comisión de Educación y Cultura sobre las líneas generales de actuación de la Consejería. Entre estos campos de actuación generales se contemplaba la necesidad de incentivar cuantas iniciativas y aportaciones privadas surjan en pro de la cultura y, por extensión, también de la educación y de la investigación, favoreciendo que las personas físicas o jurídicas que inviertan en ellas obtengan las ventajas fiscales reconocidas en una futura ley de mecenazgo y patrocinio de Extremadura que habrá que elaborar entre todos. Hemos de trabajar para fomentar el interés del sector empresarial y privado por la cultura y sus productos, por la investigación y por la labor encomiable desarrollada en el campo de la educación superior por nuestra institución universitaria. Ahí nace el mecenazgo, que debe ser favorecido y apoyado por las administraciones con medidas fiscales, convenios de colaboración y reconocimiento público por ser una importante contribución social. La aprobación de la Ley de Mecenazgo y Patrocinio vendrá a regular y a favorecer estas dinámicas. Constituye esta una de las actuaciones a acometer, la primera de las medidas a activar, a poner en funcionamiento, fijar un marco normativo atractivo y atrayente que posibilite y facilite el mecenazgo y el patrocinio de las actividades culturales, educativas e investigadoras. Pero ello por sí solo, he de confesarle, señoría, entiendo que no es suficiente. No basta con tener un régimen jurídico o el mejor régimen jurídico lleno de prerrogativas de todo tipo para que las personas físicas o jurídicas se sientan en la necesidad, la obligación o con el compromiso de patrocinar estas o aquellas actuaciones, esa o aquella línea de investigación, este o ese congreso o actividad científica. Las acciones en las que las empresas o las personas físicas depositan sus fondos también tienen que llenarse de contenido. Parece de todo punto lógico que estas actividades tengan que reportar algo, en mayor o menor medida, al financiador, a quien invierte el patrimonio propio en beneficio de todos. Esto solo se consigue con una máxima, con la calidad y en la excelencia de lo patrocinado, de las actuaciones que deben desarrollarse. Así, la segunda de las líneas sobre las que actuar incide en el campo de la calidad de la institución universitaria. Marchamos de calidad que debe impregnar a la Universidad de Extremadura en todos sus aspectos y que propiciará, facilitará y alentará a las personas físicas y jurídicas
de carácter privado a patrocinar eventos, conferencias, financiar premios, suscribir cátedras de empresa, patrocinar y financiar líneas de investigación, etcétera. Tal y como manifestaba en mi comparecencia en esta comisión el pasado día 10 de julio, el ya publicado decreto 220-2012, del que daré cuenta en futuras comisiones, recoge unas mayores exigencias que habrá de cumplir la oferta formativa de la Universidad de Extremadura en materia de investigación. Los futuros másteres universitarios de investigación, a diferencia de los actualmente en vigor, habrán de estar tutelados por institutos universitarios o por uno o más grupos de investigación registrados que cumplan determinados condicionantes en aras de la calidad, composición, tramos de investigación reconocidos a sus integrantes, publicaciones en revistas de prestigio nacionales e internacionales. En esta línea, los programas de doctorado también deberán acreditar un número mínimo de tesis leídas en un periodo de 6 años y los programas habrán de optar a la mención hacia la excelencia, a tenor de los criterios que se contemplan en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Recuérdese que en las convocatorias previas para la concesión de la mención hacia la excelencia de los programas de doctorado, los criterios a evaluar eran los siguientes: historial investigador de los profesores e investigadores que han dirigido tesis doctorales en el programa de doctorado, valorándose en su conjunto la actividad científica de los profesores e investigadores en atención a los proyectos de investigación, contratos de investigación, publicaciones, ponencias en congresos y demás méritos, y de modo singularizado las 15 contribuciones más relevantes entre todas las aportadas por el conjunto de profesores e investigadores. En su apartado segundo, la producción de tesis doctorales del programa de doctorado. Apartado tercero, el rendimiento científico de las tesis doctorales defendidas. El apartado D, movilidad de estudiantes durante la realización de su tesis doctoral. En su E, adecuación y accesibilidad de la normativa del programa de doctorado. Y el apartado F, por fin, intensidad de la colaboración con otras universidades y entidades para el desarrollo del programa. Lamentablemente, en la última convocatoria nacional, solo 2 programas de doctorado de los 36 existentes en la Universidad de Extremadura, conforme al Real Decreto 1393/2007, el programa oficial de doctorado en Ciencias de los Alimentos y el programa oficial de doctorado de Química Teórica y Modelización Computacional, el programa de doctorado, este segundo de carácter interuniversitario, aprobado en este curso académico, en este año, el curso académico 11-12, capitaneado por la Universidad Autónoma de Madrid, consiguieron esta distinción de mención hacia la excelencia. Solo 2 programas de doctorado de los 36 existentes y uno, repito, aprobado en este año 2012. Se están sentando así las bases para que las líneas de investigación nacidas en el seno de la Universidad de Extremadura caminen hacia la calidad y excelencia, objetivo que permitirá hacer atractivas las líneas de investigación para que las empresas y los particulares depositen sus fondos en pro de la investigación. Junto a estos 2 ámbitos de actuación prioritarios, esa futura ley del mecenazgo y patrocinio y el fomento de la calidad y la excelencia de la línea de investigación de nuestra Universidad de Extremadura, se suma un tercero, relacionado con la anterior pregunta formulada por usted acerca de las acciones para divulgar la actividad científica originada en la Universidad de Extremadura y comentada en esta comisión el pasado 30 de octubre del presente. También es muy importante hacer visible la labor investigadora llevada a cabo en el seno de la institución universitaria para que la sociedad conozca lo que realmente se hace en la universidad. La tarea negada de cientos de investigadores con resultados brillantes, pero que hasta el momento no han sabido lucir lo suficiente. A la tarea que en este campo se está haciendo ya se hizo referencia en aquella pasada comisión. Quizá pudiera hacerse la crítica fácil, y ya se ha hecho, que ante la situación económica actual, coyuntura que hace que las palabras más repetidas en las empresas y familias sean las de expediente, regulación de empleo, cierre de empresas y desempleo, parece harto difícil que empresas y particulares destinen sus escasos fondos a financiar tareas investigadoras. Nada más lejos de la realidad, señoría. Los tiempos actuales demuestran cómo determinadas campañas de captación de fondos para destinarlos a la investigación obtienen meritorios resultados. La implicación de la sociedad con la investigación es manifiesta siempre que ésta sea de calidad y los procesos sean claros. Y en eso, señoría, es en lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A continuación, en turno de réplica, tiene usted 5 minutos, señor. Gracias, señora presidenta. Señor director general, usted sabe que la transferencia de resultados de investigación inicialmente está muy mediatizada por las líneas de investigación en las que se centran los proyectos que llevan a cabo los agentes del sistema. En el caso de la universidad, el 30% de los objetivos de la investigación se encuadran dentro de la no orientada. Y el siguiente objetivo, en importancia, es precisamente la propia educación. Los indicadores objetivos de la transferencia de resultados de investigación son
el número de patentes generadas y la tasa de generación y crecimiento de empresas spin-off universitarias. Sobre las patentes ya hemos hablado en esta comisión, sobre el excelente comportamiento de la Universidad de Extremadura, que tiene un número bastante aceptable de patentes que se generan en nuestra universidad. Y respecto a la segunda variable, la podemos considerar positiva porque así lo es, ya que la cifra de 4 empresas anuales relativa a la Universidad de Extremadura es superior a la media nacional, que está en 2,3. Así todo, el propio Gobierno de la Universidad de Extremadura reconoce que esta situación dista mucho de ser la deseada en estos momentos. Por esta razón está claro que sería deseable medidas de impulso económico para empresas, medidas basadas en deducciones fiscales de inversión, en eso coincido con usted, tanto en activos financieros como en prestación de equipos, bienes, terrenos agrícolas, ganadería e instalaciones. Y todo esto con el único objetivo de incrementar, de hacer estas inversiones, incentivar este incremento de inversiones. Y sobre todo, esto es lo más importante, incentivar la cultura de cooperación con la comunidad científica del conocimiento. Desde mi grupo parlamentario, nosotros quisiéramos hacerle algunas sugerencias para estos objetivos, y algunas ya las ha citado usted, por ejemplo, la jornada de puertas abiertas, que ha dicho usted, me parece que lo ha dicho, organizar visitas para conocer proyectos e instalaciones, organizar eventos en los que los prospectos puedan encontrarse cara a cara con los beneficiarios, o abrir las puertas de algunas reuniones que normalmente están cerradas para que puedan conocerse lo que se está haciendo allí con la misma finalidad. La intención de todo esto es dar a conocer in situ el trabajo que se está desarrollando en cada uno de los proyectos. En estas reuniones nosotros creemos que debería estar siempre una persona responsable de la organización, porque sería la persona ideal para explicar qué es lo que se está haciendo allí y qué es lo que se está desarrollando. E incluso, diríamos más, debería participar en estas reuniones personas de la misma ocupación que el potencial donante. Es decir, pues si el potencial donante es un empresario, lo lógico es que tuviera allí un colega. ¿Con qué intención? Para mayor identificación y complicidad. Otra aportación sería el crowdfunding, que como todos saben, su funcionamiento se basa en diseñar un proyecto, darlo a conocer y pedir a los que consideren interesantes participar en este proyecto que participen para sacarlo adelante. Y a cambio se recibiría una recompensa que puede ser dineraria o no. Por otro lado, podría ser también comprensible, y hasta cierto punto así lo es, que las instituciones en investigación, las instituciones, la parte que aporten para la investigación es débil. Es decir, no es lo suficiente que nosotros nos gustaría que fuera. Y eso lo podemos entender porque los beneficios económicos que podría tener un gobierno procedente de la investigación son más bien escasos y además a lo largo del tiempo. Y es decir, a lo largo del tiempo, más de una legislatura. Luego esto ya hace comprensible que sea un poco, estas aportaciones sean débiles. Es por eso por lo que la evaluación de los beneficios obtenidos no se tiene que hacer de forma indirecta, en términos indirectos, en materia de prestigio, el número de publicaciones, patentes generadas o empresas emergentes. Y para que la sociedad aprecie este patrocinio, sería preciso generar una imagen positiva de la acción, es decir, ganarse a los medios de comunicación y avanzar a la sociedad, lanzar a la sociedad los beneficios futuros como si ya fuese un hallazgo inmediato. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Crear premios de investigación y aparecer en todos los medios de comunicación comunicando estos hallazgos conseguidos. ¿Con esto qué conseguimos? El reconocimiento social. Un reconocimiento social para que la sociedad considere que el mecenazgo es un acto de generosidad libre y no es un acto obligatorio porque se tiene un poder económico. Creemos que se debería impulsar de una manera clara acciones que favorezcan la donación. Si en el momento de obtener los recursos ya se pagaron los impuestos, en el momento de la donación debería quedar en parte eximida estos recursos. Es decir, ¿qué queremos con esto? Que esto suponga una desgravación fiscal. En Extremadura, la búsqueda de medidas de mecenazgo y de otras fuentes de investigación nosotros las consideramos imprescindibles, ya que en los presupuestos de 2013 no se contemplan medidas adicionales para la investigación. Con cargo al Fondo Social Europeo y a los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, encontramos menos de 1,5 millones de euros. Y, lamentablemente, las medidas contempladas en el Plan 3E para investigación también son claramente insuficientes. Solamente hemos encontrado 2 millones de euros en el programa de ayuda para el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Esto sería para las actividades de las pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestra región. Ante esto está claro que es necesario la búsqueda de fuentes de ingresos. Fuentes de ingresos que contribuyan al conocimiento científico y a formar profesionales de vanguardia en Extremadura. Profesionales que incrementen el valor añadido a la producción base de nuestra región. Porque, de lo contrario, y a la vista de cómo está la situación, volveremos a hacer realidad aquellos de que inventen ellos. Porque nuestros investigadores tendrán que empezar a emigrar fuera de España, en este caso fuera de Extremadura. Y por este camino volveremos a hundirnos en el más oscuro ostracismo científico del siglo pasado, donde las inversiones en investigación quedaban relegadas a meras iniciativas particulares
iniciativas de investigadores altruistas, como era el caso, por ejemplo, de Ramón y Cajal. Y ese camino hacia el ostracismo científico lo habremos iniciado en el momento que se empiecen a suprimir y a privatizar líneas de investigación. Por ejemplo, cuando se empieza a privatizar en parte la finca de la Orden y la de Valdesequera, o cuando se empieza a paralizar o a cerrar algunos de los costosos e importantes aparatos científicos que tenemos en nuestros centros. Y todo esto por falta de presupuesto. Por eso yo le pregunto si sabe usted, como director general de Formación Profesional, Universidad de Investigación y como miembro del Gobierno del señor Monago, algo sobre estas cuestiones que le estoy haciendo. O por qué se está poniendo tanto interés y recursos económicos en CETAE, mediante contratos o convenios vía ACORE, en detrimento de los centros de la Junta de Extremadura, cuando CETAE, al fin y al cabo, no deja de ser un centro privado de investigación. En definitiva, la pregunta es, ¿a dónde quiere llevar el Gobierno del señor Monago la investigación en Extremadura? Muchas gracias, señor. Su dúplica, señor Hierro, tiene usted 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señoría, sobre la primera parte de su intervención, pues no puedo estar más que de acuerdo sobre los buenos resultados que tiene la Universidad de Extremadura en referencia a resultados de investigación y la necesidad de seguir trabajando para que el número de patentes y empresas de spin-off siga mejorando. Efectivamente, ahí hay un campo muy importante en el que seguir avanzando. La investigación, los resultados de investigación no son los que se consiguen a corto plazo. Esa labor de investigación básica es la que va a dar lugar luego a la investigación aplicada, que es la que llega a la sociedad, pero en la que, lógicamente, la labor de investigación aplicada necesita muchísimo tiempo y hay que dedicarle muchísimos recursos, muchísimo esfuerzo para que luego esa investigación aplicada sea una realidad y podamos disfrutar de todas las medidas que ello aporta. Estoy también completamente de acuerdo con usted, con la afirmación que realiza de que hay que seguir potenciando, yo lo decía ya en mi intervención, que hay que promocionar la cultura científica, tenemos que trasladar a la sociedad las bondades que supone la investigación, porque eso va a ser lo que nos permita salir de la crisis económica y en esa línea en la que debemos trabajar. Por supuesto, la jornada de puertas abiertas a la universidad para hacerla más atractiva. No hace mucho tiempo, a finales de septiembre, creo recordar, asistí a la Universidad de Extremadura a la jornada de puertas abiertas, en las que la Semana de la Ciencia y la Noche de los Investigadores permitía que toda la sociedad en general se acercara, teniendo un resultado muy satisfactorio, porque cerca de 3.000 personas pudieron disfrutar de la labor que llevan a cabo los investigadores de la Universidad de Extremadura. Completamente de acuerdo con usted en que en las reuniones tienen que estar los centros tecnológicos, la universidad, las empresas, y yo le puedo poner que en esa línea es la que estamos trabajando. Y sí que echo de menos que en esa línea no es en la que se ha trabajado en años anteriores. Y le pongo como muestra un ejemplo. A vuelta de Navidad tenemos una reunión, el INTAE, el Centro de la Orden Valdesequera, los centros de educación secundaria donde se imparte formación profesional relacionada con las familias agrarias para sacar líneas de investigación comunes y trabajar de manera común. Yo, a la hora de coordinar esa reunión, la sensación que me ha dado por cada uno de los intervinientes es que trabajamos de espaldas los unos con los otros. Afortunadamente, todos me han felicitado y no quiero tirarme flores en este aspecto porque creo que es la labor que debo desarrollar. Todos me han felicitado por el hecho de sentar en una mesa a los centros tecnológicos, a los institutos de secundaria para poder trabajar en común y aprovechar las sinergias que son muy importantes en este campo. Las inversiones que hay que realizar, pues desgraciadamente son tiempos muy difíciles. La necesidad de cumplir el objetivo de déficit pues, nos lleva también a que las partidas que están dedicadas a investigación sufran algún detrimento, pero estoy convencido de que no deja de ser una cuestión meramente transitoria. Yo me he permitido traer unos datos sobre los indicadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología del año 2012, elaborado por el Observatorio Español de I+D+I, y desgraciadamente en eso de que la investigación, los resultados no se recogen hasta dentro de muchos años, pues todos los gobiernos que vamos pasando estamos cayendo en el mismo error. Y en el año 2009 había presupuestado 8.200 millones para I+D+I, en el año 2010 apenas llegaban a 8.000, en el año 2011 7.500, y si se presupuestan 7.500 en el año 2011 y el grado de ejecución de esos presupuestos apenas supera el 57%, nos podemos entender todos que el gobierno anterior también, desgraciadamente, no participaba de las palabras que usted está defendiendo en esta mesa. Nosotros
presupuestamos menos, pero vamos a conseguir que el grado de ejecución sea muchísimo mayor, con lo que las cantidades se superarán a las que se recogen ahí. Le agradezco enormemente, señor Gómez Yuste, las aportaciones que hace para mejorar la línea de investigación. Por supuesto, toma nota de la necesidad de crear los premios de investigación, de impulsar todo lo que tiene que ver con el reconocimiento social de la investigación. Creo que tenemos que trabajar en esa línea. Creo que el decreto del que hablaremos, el decreto 220, del que hablaremos más tranquilamente en comisiones futuras, va en esa línea. Hay que potenciar la difusión de la investigación y, por supuesto, tenemos que mejorar la calidad de la investigación que se hace en nuestra universidad y en nuestros centros tecnológicos, y en eso es en lo que estamos trabajando. Me hace algunas aportaciones sobre la orden Valdesequeira CETAE en la distribución competencial. Las cuestiones que tienen que ver con INTAE, la orden Valdesequeira, etcétera, caen de la parte de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, porque al estar mayoritariamente dotada en el ámbito de la innovación, es en esa consejería sobre la que recaen las competencias y el ámbito presupuestario, con lo que permítame que no le haga ninguna observación o alguna aportación al respecto. Por supuesto, para terminar, acojo con muy buen agrado las aportaciones que realiza su señoría para mejorar la línea de investigación, para hacer conciencia a la sociedad en general de que la investigación es necesaria. Tenemos que trabajar en ello. Le indico que ya estamos trabajando para que eso sea así. De hecho, el decreto 220 ya recoge que la línea de investigación, los programas de investigación, los programas de doctorado, los institutos universitarios de investigación no pueden trabajar de espaldas con los centros tecnológicos que tenemos en marcha, y creo que en esa línea es la que debemos seguir trabajando entre todos. Señoría, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. A usted, señor director general. Pasamos a la siguiente pregunta. Doña Ignacia Ruiz de Gauna, tiene usted 3 minutos para formularla. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor secretario general de Educación. La primera medida que ustedes tomaron cuando accedieron a la Consejería de Educación y Cultura fue trasladar los exámenes extraordinarios del alumnado de educación secundaria obligatoria que se venían realizando en el mes de junio al mes de septiembre. Este curso ha sido el primero donde se ha llevado a cabo esta modificación, y me imagino que por parte de la Consejería de Educación y Cultura habrán realizado un estudio de la idoneidad de dicha decisión. Teniendo en cuenta el número de alumnos y alumnas que debían presentarse en septiembre, ustedes habrán estudiado el porcentaje de alumnos que no se presentó y el porcentaje que promocionó al curso siguiente. Asimismo, habrán comparado estos datos con los del curso anterior para poder hacer un estudio pormenorizado de esta medida. Este grupo parlamentario quiere conocer estos datos y por ello la pregunta que le formulo es ¿qué valoración hace la Consejería de Educación y Cultura de las pruebas extraordinarias que el alumnado de educación secundaria obligatoria ha realizado en el mes de septiembre? Muchas gracias. Gracias a usted, doña Ignacia. Para su contestación tiene la palabra el señor secretario general, don César Díez Solís. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Buenos días. Yo igualmente quiero, en primer lugar, agradecer a don Antonio Gómez Yuste la preocupación por el deseo de la pronta recuperación de nuestra consejera y a todo el Grupo Socialista. Y a la señora Ruiz de Gauna, como siempre, pues contestar con sumo placer las preguntas que ella nos formula. Decirle que no fue la primera medida que adoptó este Gobierno, esta Consejería de Educación y Cultura, pero sí, evidentemente, fue una medida importante que ya veníamos anunciando que íbamos a poner en marcha. Tenemos que hacer antecedentes antes de responder, entrar de lleno en la contestación de su pregunta y decirle que, como su señoría conoce, la orden de 23 de mayo de 2012, por la que se modifica la orden de 26 de noviembre de 2007, sobre evaluación del alumnado de educación secundaria obligatoria, que a su vez regulaba determinados aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado de dicha etapa, trasladaba efectivamente, como usted muy bien ha dicho, la celebración de estas pruebas extraordinarias de junio a septiembre. Recordamos a su señoría que las pruebas extraordinarias reguladas por el anterior Gobierno tenían lugar a mediados de junio, es decir, solo unos días después de la evaluación final ordinaria, llevando cierto desorden a los centros, desatención a buen número de alumnos e impidiendo la impartición de todas las materias incluidas
en las correspondientes programaciones curriculares. El actual Gobierno de Extremadura adopta esta decisión para dar respuesta a una larga demanda, entendíamos, de la comunidad educativa que llevaba años reclamando este cambio en las pruebas extraordinarias de educación secundaria obligatoria. A este respecto son bastante significativas los principales titulares de prensa que se hacen eco de la decisión adoptada por la Consejería de Educación y Cultura. Leo textualmente algunos de estos titulares de prensa. Entre comillas, los principales sindicatos de la región aplauden que el próximo curso los exámenes extraordinarios de la ESO se realicen en septiembre y no en junio como hasta ahora. Otro titular, es una decisión acertada. Otra, es una buena noticia para encauzar el éxito escolar. Otra, no es posible recuperar varias asignaturas una semana después. Y, por último, también al hilo de los comentarios que se hacían, llevar las pruebas a septiembre obliga a las familias a implicarse, con lo que se veía la parte positiva de la decisión adoptada por el Gobierno. La medida adoptada por la Consejería de Educación y Cultura fue planteada también en la Mesa Sectorial de Educación de Extremadura, celebrada el 30 de agosto de 2011, y tengo que decirle que tuvo una buena acogida por parte de las fuerzas sindicales. De hecho, en esa fecha, Extremadura era una de las escasas comunidades autónomas que mantenía, por razones estrictamente ideológicas, que no didácticas o pedagógicas, esta evaluación en el mes de junio, en contra de casi toda la comunidad educativa, sabedor además el anterior Gobierno de que contábamos con una tasa de repetición en cuarto de ESO superior al 50%, o lo que es lo mismo, que a la edad de 15 años, más de la mitad de los alumnos extremeños habían repetido al menos alguna vez de curso. Los exámenes en junio, en definitiva, restaban oportunidades a nuestros alumnos, desde el punto de vista, evidentemente, del actual Gobierno de Extremadura. De forma que adoptamos esta decisión que perseguía una doble finalidad. Por un lado, incrementar la tasa de éxito escolar en la evaluación ordinaria de junio, que, sin aperturas de calendario, ha tenido lugar ya en el anterior curso, algún tiempo después de como se venía haciendo con ustedes, permitiendo el normal cumplimiento de las programaciones didácticas, sin alterar de esa forma la vida de los centros, y, en definitiva, no desaprovechar el mes de junio desde el punto de vista docente, como anteriormente ocurría, estimulando en el alumnado la necesidad de superar las materias en junio para no dejarlas pendientes 2 meses más, lo que sin duda ha tenido, como le diré a continuación, un efecto positivo en el desarrollo del propio sentido de la obligación y de la responsabilidad como estudiante, de ese sentido del esfuerzo y de la responsabilidad que quiere incluir que se observe por parte del estudiante, por parte del actual Gobierno de Extremadura. Y, por otro, las pruebas extraordinarias en el mes de septiembre podrían permitir aumentar las posibilidades de éxito de los alumnos al tener mayor lapso temporal de preparación, al tiempo que contribuiríamos a aumentar la motivación de los mismos y a la reflexión personal de cumplimiento de los objetivos de superación de los cursos o de la etapa. Para el cumplimiento de estos objetivos se dictó instrucción de esta Secretaría General de Educación para la puesta en marcha de un plan de refuerzo educativo para la consecución de los niveles imprescindibles de promoción y titulación en Extremadura, configurado el curso anterior como una experiencia piloto que venía a complementar los programas de apoyo y refuerzo ya establecidos por la Administración. Al entenderse, se hacía necesaria la puesta en marcha de medidas reorientadoras en verano encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en el medio rural. Pues bien, y en respuesta a su pregunta, he de manifestarle que la valoración general sobre el proceso de pruebas extraordinarias de ESO que el alumnado de esta etapa ha realizado en el mes de septiembre que hace el Gobierno de Extremadura es muy positiva. Hemos conseguido reducir en términos comparativos el fracaso escolar y, en consecuencia, incrementar la tasa de éxito educativo y que los chicos y chicas tengan más oportunidades. Si el objetivo de esta medida era lograr mejorar las cifras de éxito escolar, en cuanto a promoción y titulación, hemos de asegurar que dicho objetivo ha sido conseguido. Les presento esta gráfica en la que ustedes pueden comprobar la tasa de éxito escolar. La tasa final de alumnos que superan las materias se incrementa en el curso 2011-2012, que es el primero en el que se implantan estas pruebas con respecto al curso 2010-2011. Las diferenciales entre el grupo 11-12 y 10-11, al considerar las pruebas ordinarias y extraordinarias en su conjunto,
se sitúan en porcentajes de mejora que se mueven en un porcentaje que va desde el 1,2% al 2,3%. Y en esta segunda gráfica que le muestro puede observarse cómo el retraso de 2 semanas en la realización de las pruebas ordinarias en junio, debido a la ubicación temporal de las extraordinarias en septiembre, tras, insisto, dos semanas más de atención continuada, de apoyo decidido del profesorado y la mejora de la atención educativa al alumnado, ha redundado de forma significativa en la mejora de resultados con diferenciales en las convocatorias ordinarias entre el curso 2011-2012 y 2010-2011, en beneficio del último curso de entre un 5% y un 9,4%. La diferencia entre los resultados de la evaluación extraordinaria realizada en junio de 2011 y de la realizada en septiembre de 2012 no es muy significativa. Es más, en primero, tercero y cuarto empeoran ligerísimamente, disminución que queda ampliamente compensada con el aumento de la promoción, como le he dicho, y de los resultados en el conjunto de las dos convocatorias. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario general. A continuación tiene la palabra doña Ignacia por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Díez Solís, usted ha hecho referencia a la orden del 26 de noviembre del 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado en la educación secundaria obligatoria. Quiero recordarle que fue el Grupo Parlamentario Socialista el que instó a la Consejería de Educación y Cultura a que modificara esa orden, indicándole que debían modificarla si en realidad tenían intención de realizar los exámenes extraordinarios en septiembre. No fue hasta el 29 de marzo donde ustedes, porque ya le he dicho que fue porque el Partido Socialista se lo dijo, no modificaron ustedes esta orden. Pero bueno, solucionado este tema, vamos a hablar de las pruebas extraordinarias de septiembre. Yo creo que deberíamos tener en cuenta varios aspectos. Yo creo que, en primer lugar, deberíamos ver cómo han influido esas pruebas extraordinarias en los centros educativos. Bueno, yo creo que en los centros educativos la medida es claramente perjudicial y le voy a explicar por qué. Los centros educativos han tenido que realizar los exámenes y las evaluaciones en un tiempo récord, ya que tenemos que tener en cuenta que en nuestra comunidad autónoma el día 8 de septiembre es festivo por tratarse del Día de Extremadura. Asimismo, los centros educativos ignoraban el número de alumnos con los que iban a contar en el curso 2012-2013, no solo en el bachillerato, como ocurría todos los años, porque el bachillerato siempre ha tenido pruebas extraordinarias en septiembre, sino además este año ha sido en la educación secundaria obligatoria. Y hasta que no se han conocido los resultados de la evaluación, es decir, después del 7 de septiembre, no se sabía qué alumnos iban a estar en primero, en segundo, tercero o cuarto de la ESO. Por otra parte, los libros de texto de los alumnos que tenían que presentarse a estas pruebas extraordinarias y que tenían en su poder, en concepto de préstamo, por parte del centro educativo, no han sido devueltos hasta después de los exámenes, con lo que los centros tampoco conocían con exactitud los lotes de libros con los que contaban. Esto ha producido un notable retraso en el reparto de los libros, realizándose unos días antes de iniciarse el curso escolar. Y a esas alturas, señor Díez Solís, algunas familias han tenido que comprar o encargar algún libro en las librerías porque el centro no contaba con ellos o no había ejemplares suficientes. En definitiva, hasta el día 10 de septiembre, lunes, 4 días antes de iniciarse el curso escolar, los centros educativos no han conocido las unidades con las que contaban y el número de profesores asignados a su centro. Por lo tanto, ha sido necesario un esfuerzo extraordinario de los equipos directivos para poder hacer los horarios y organizar el curso escolar en apenas 4 días, una vez que por fin se conocieron los grupos de alumnos y el número de profesores asignados al centro. Esto ha provocado que, aunque ustedes insistan que el inicio del curso escolar se ha realizado sin problema, la verdad es que muchos centros no tuvieron la plantilla completa del profesorado en el centro el día en que se inició el curso escolar. Así que, señor Díez Solís, de normalidad nada en el inicio del curso 2012-2013. Por otra parte, si valoramos la repercusión sobre el alumnado, tendremos que tener en cuenta, primero, que el plan extraordinario de refuerzo, que como consecuencia de haber pasado las pruebas extraordinarias a septiembre, se realizó en la última semana de junio y primera de julio. Pues ese plan extraordinario no ha tenido aceptación por la comunidad educativa y eso lo reconoció usted en la última Comisión de Educación, ya que según sus datos, solo el 14,7% del alumnado
con 3 o más suspensos, que eran los alumnos para los que iba dirigido este plan, participó en este plan. Y, por lo tanto, el pasado curso escolar, la gran mayoría del alumnado extremeño que debía presentarse a las pruebas extraordinarias no han recibido clases de refuerzo. Por otra parte, los alumnos no tuvieron transporte escolar, señor Díez Solís, los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre, las fechas en las que se realizaron las pruebas extraordinarias. Esto lo único que puso en evidencia fue la falta de planificación por parte de su consejería, ya que ustedes no tenían previsto que debían hacer el traslado de estos alumnos a su centro educativo y se encontraron que el contrato con los transportistas había finalizado en el mes de junio y cuando llegó septiembre no tenían contrato de transporte. La consejera ha puesto la excusa de que el transporte costaba 40.000 euros diarios. Yo la verdad es que dudo que cueste 40.000 euros diarios. Señor Díez Solís, le recuerdo, porque estoy segura de que usted lo sabe, que en la Ley de Educación de Extremadura, en el artículo 37.2, dice el alumnado del segundo ciclo de educación infantil y de enseñanzas obligatorias, escolarizado en su centro de adscripción, tendrá garantizado transporte escolar gratuito siempre que este centro se ubique en una localidad distinta a la de su residencia. Esta ley es de obligado cumplimiento porque la hemos aprobado en esta Cámara, pero parece que es de obligado cumplimiento para todos menos para la Consejería de Educación, porque está claro que ustedes no han garantizado este transporte gratuito a los alumnos de la educación secundaria obligatoria. ¿O es que ustedes piensan que estos exámenes de septiembre no se pueden considerar dentro del curso escolar? Y, por último, si analizamos la repercusión en las familias, usted sabrá que muchas de ellas se han visto obligadas a buscar clases particulares a sus hijos e hijas. Y usted coincidirá conmigo que en estos momentos, donde muchas familias extremeñas tienen todos sus miembros en paro, no es una medida muy adecuada, porque aumenta la desigualdad entre el alumnado de alumnos que tienen suficientes medios económicos para poderse pagar las clases de apoyo y los que no lo tienen. En definitiva, señor Díez Solís, creo que su consejería debería plantearse si sería conveniente continuar con las pruebas extraordinarias de la educación secundaria en septiembre, valorando las consideraciones que le he planteado anteriormente, pero sobre todo analizando los resultados obtenidos. Nada más, muchas gracias. A usted. Para concluir, tiene la palabra el señor secretario general. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Usted ha hecho un batiburrillo de cuestiones que no tenían ningún tipo de relación con la pregunta que me formulaba, porque la pregunta es muy concreta, hacer cuáles son los resultados de la prueba de evaluación que por primera vez el Gobierno de Extremadura ha hecho en el curso 2011-2012. Y usted ha sacado otra serie de cuestiones, insisto, pero en fin, usted es muy libre de sacar cualquier cuestión que estime por conveniente. Nosotros tenemos a gala, señora diputada, en admitir las sugerencias que nos vengan de todos los miembros de la comunidad educativa. Y también consideramos que el Partido Socialista Obrero Español también es una parte de la comunidad educativa y, por tanto, también intentamos atender las sugerencias. Bien es cierto que escasas sugerencias y algunas veces confusas sugerencias que nos vienen por parte del Grupo Socialista. No entendemos que haya perjudicado en absoluto las pruebas extraordinarias de septiembre a nuestros alumnos y a nuestro profesorado, porque esto se viene haciendo en todas las comunidades autónomas prácticamente, hasta en las comunidades socialistas o gobernadas por el Grupo Socialista. Por tanto, en absoluto le puedo decir que esto ha representado ningún problema para los centros educativos. El curso ha comenzado, como ya hemos dicho y hemos reiterado en tantísimas ocasiones, correctamente organizado, ha atendido todo el alumnado. Es cierto que el profesorado se ha esforzado de manera especial para poder llevar a cabo estas evaluaciones extraordinarias, pero lo mismo que lo hacen en el resto de comunidades autónomas. Y no creo que hubiera ningún problema de libros en nuestros centros educativos cuando tenemos ya con ocasión de que, como usted sabe, el régimen de préstamo hace que los centros escolares tengan muchos lotes de libros. Tenemos cerca de 70.000, creo recordar, le estoy dando de memoria el dato, cerca de 70.000 lotes de libros en nuestros centros educativos, con lo que le puedo asegurar que estos alumnos que se han examinado en septiembre no han tenido ningún problema para adquirir esos libros de texto. Y en cuanto a los alumnos que dice usted que han tenido que apuntarse a clases particulares, mire usted, nosotros hemos puesto el plan de refuerzo educativo con un horizonte puesto en varios miles. En nuestro horizonte eran 5.000 alumnos
los que podían acogerse a este plan de refuerzo educativo. Por tanto, han tenido las puertas abiertas de nuestros centros y nuestros institutos para poder cogerse al plan de refuerzo educativo. No había lugar a que esos padres tuvieran que escribir o tuvieran que decirle a sus hijos que fueran a una clase particular. Eso sí, cuando usted dice que ha habido pocos alumnos en el plan de refuerzo educativo, le recuerdo que es un plan piloto y que nosotros tenemos la sana costumbre en el Gobierno de Extremadura de no presionar al profesorado como otro gobierno hacía en nuestra comunidad autónoma cuando ponía en marcha ciertos planes de refuerzo educativo. Nosotros no presionamos, dejamos libertad absoluta a los profesores y a las profesoras. Y en cuanto al transporte escolar, que usted también ha mencionado, pregunte usted si en las pruebas extraordinarias de septiembre se pone transporte escolar a los alumnos que van a examinarse. Pregunte usted, por ejemplo, en Andalucía, que es una comunidad gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. A ver si en Andalucía ponen transporte escolar a los alumnos que van a examinarse o que acuden algunos días a los institutos a examinarse en el mes de septiembre. Mire usted, señora diputada, yo me voy a ceñir al contenido de su pregunta y tengo que decirle que aquí la auténtica y contundente consecuencia de la decisión adoptada por este Gobierno en relación a los exámenes extraordinarios de los alumnos de ESO es que entre junio y septiembre la comparativa de los cursos 2010, 2011 y 2011-2012, los alumnos de primer curso han pasado del 83,3% de aprobados a un 84,8%, una diferencia a favor de 1,5 puntos. Los de segundo han pasado de un 78,9% de aprobados a un 81,2%, un incremento de 2,3 puntos. Los de tercero de un 82,5% a un 83,7%, un 1,2% superior. Y fíjese en este dato, por la especial importancia que tiene cuarto, educación secundaria y obligatoria. Los alumnos de cuarto han pasado del 83,7% al 85,5%, casi 2 puntos de diferencia. Esto en el cómputo global. Y todo eso, señorías, en un solo curso escolar, con un aumento significativo del éxito escolar en segundo de educación secundaria y en cuarto de la ESO, lo que conduce indefectiblemente a un incremento sustancial de la tasa de titulación en educación secundaria y obligatoria y, en consecuencia, de disminución del índice de fracaso escolar. Hemos de reconocer que, como hemos manifestado, existe una diferencia poco significativa entre los resultados de las pruebas extraordinarias de los dos cursos pasados, una que se hacía en junio y otra que se ha hecho en septiembre, con una convocatoria en junio y otra en septiembre. En concreto, lo de estos datos. Ya sabe que una de las máximas de la Consejería de Educación y Cultura es la transparencia. Menos 0,6 en primero, 0,9 positivo en segundo, 0,8 en tercero y menos 1,8 en cuarto. Pero esto no es así por el hecho de que, como hemos dicho, el alumnado pero esto es así por el hecho de que, como lo hemos dicho ya en la anterior intervención, el alumnado tiene mejores resultados en la convocatoria ordinaria desde que se ha implantado la medida de convocatoria extraordinaria en septiembre, debido a un efecto estimulante y motivador de cara al periodo vacacional. En definitiva, el alumno no quiere llevar materias pendientes a septiembre. De hecho, la mejora porcentual está entre el 5% y el 2% y hasta el 9,4% en cuarto de la ESO. Es decir, casi un 10%, señora diputada, de mejora de éxito escolar en cuarto. Señorías, en el anterior curso, con comparación al anterior curso gestionado por el anterior Gobierno y el de este Gobierno, y con una tasa de promoción que sube de un 6% el primero y del 5,7% en tercero. En definitiva, igual podíamos darle estos datos, pero no quiero hacerlo para no aburrirle con más datos, comparando con el curso 2009-2010. En definitiva, el porcentaje de alumnado que promociona en todos los cursos de la ESO aumenta de forma importante, superando en todos y cada uno de ellos el 80% de aprobados tras las correspondientes evaluaciones. Y yo les pregunto si les parece a ustedes escaso un aumento del éxito escolar y de las tasas de promoción y titulación en el conjunto de la etapa del 1,7% en un solo año. Reiteramos, por tanto, señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestra valoración positiva por cuanto concedemos a nuestros estudiantes de secundaria
mayores oportunidades, evitamos repeticiones innecesarias de cursos con un alto coste para nuestra comunidad autónoma, incrementamos las tasas de aprobados y adoptamos medidas de apoyo y refuerzo educativo a los alumnos más necesitados, puesto que los alumnos que han participado en el plan de refuerzo estival han obtenido más de 2 puntos porcentuales de aprobados que los que no lo hicieron, como se ha puesto de manifiesto en los datos que le aporté en la anterior Comisión de Educación y Cultura celebrada en esta Asamblea de Extremadura. Así que, valoración positiva, estamos satisfechos, estamos contentos y estos son los datos que ponemos a disposición de la Asamblea de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor secretario general. Pasamos a la última pregunta formulada también por doña Ignacia Ruiz de Gaona. Tiene usted 3 minutos. Supongo que me va a contestar la directora general. Bueno, gracias, señora presidenta. Señora directora general, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida es un centro educativo bastante peculiar, porque presenta unas características muy especiales que no se repiten en ningún otro centro de la región. En el centro se imparten diferentes tipos de enseñanzas, como son el bachillerato artístico en sus 2 vías, que es el bachillerato de artes plásticas y el de música y artes escénicas. También se imparten estudios de formación profesional, donde existen ciclos de grado medio, como talla artística en piedra o alfarería, ciclos formativos de grado superior, como mosaicos e ilustración, y también se imparten en este centro estudios superiores de diseño, lo que equivale a un grado universitario, lo que antes se denominaba grado en diseño, y se da en 2 modalidades, una que es el diseño de interiores y el diseño gráfico. Por lo tanto, y como ya dije antes, se trata de un centro único en nuestra comunidad, porque ningún otro oferta enseñanzas de estas características. Esta gran variedad de oferta educativa conlleva que convivan en el centro profesores pertenecientes a diferentes cuerpos, como son profesores del cuerpo de enseñanza secundaria, profesores del cuerpo de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño. Esta complejidad organizativa repercute en la plantilla del profesorado del centro y por ello le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado de las plantillas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida? Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación tiene la palabra la señora directora general de Personal Docente, doña María Ángeles Rivero. Tiene usted 10 minutos para contestar a la pregunta. Con la venia, señora presidenta, señorías, en relación con el estado de las plantillas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, en primer lugar, y puesto que no se nos aclara si la pregunta se refiere a plantilla orgánica, a plantilla de funcionamiento o a ambas, vamos a intentar abordar la cuestión de la forma más detallada posible dentro del tiempo que se nos otorga, a fin de aclarar todas las dudas que hayan podido planteársele a su señoría, con quien estamos totalmente de acuerdo en que se trata de un centro cuya complejidad requiere que se adopten determinadas medidas con él. Como sin duda conoce, la plantilla orgánica correspondiente al curso escolar 2012-2013 de los centros públicos de la Consejería de Educación y Cultura está publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 76 de 20 de abril, en el que se hace pública la resolución de 16 de abril de 2012 de la Dirección General de Personal Docente, por la que se eleva definitiva la relación provisional de plantillas y vacantes en todos los centros dependientes de la Consejería de Educación y Cultura, con corrección de errores, publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 98 de 23 de mayo de 2012. En el caso de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, la misma está incluida en el anexo 7, página 8266. En esta página se establece la plantilla, donde se detallan 3 plazas de dibujo artístico y color, de las cuales una está vacante, dibujo técnico 2 plazas, 2 vacantes, diseño de interiores 1 plaza, 1 vacante, diseño gráfico 1 plaza, 1 vacante, historia del arte 2 plazas, 2 vacantes, materiales y tecnologías de diseño 2 plazas, 1 vacante, volumen 2 plazas, 2 vacantes, fotografía y procesos de reproducción 1 plaza, 0 vacantes, modelismo y maquetismo 1 plaza, 1 vacante, moldes y maquetismo 1 plaza, 1 vacante, musivaria 1 plaza, 1 vacante, filosofía 1 plaza, 0 vacante, lengua y literatura 1 plaza, 0 vacante, geografía e historia 1 plaza, 0 vacantes, dibujo 1 plaza, 1 vacante, inglés 2 plazas, 0 vacantes, música 1 plaza, 0 vacantes y formación y orientación laboral 1 plaza y 0 vacantes. Como puede constatarse,
contamos en este centro con un total de 25 plazas de plantilla orgánica, 13 correspondientes al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, 4 plazas del cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño y 8 plazas del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. En total, vacantes están 13 plazas que pueden ser cubiertas por funcionarios de carrera en comisión de servicio de otros centros, procedentes de otros centros, o pueden ser cubiertas por interinos. Y, por si les sirve de aclaración, respecto a la plantilla orgánica del curso anterior, había 27 plazas en lugar de 25. Las 2 plazas orgánicas, le aclaro que se han suprimido en este curso, son una plaza de dibujo artístico y color del cuerpo de profesores de artes plásticas y diseños, que ha pasado de 4 plazas a 3, y una plaza de ebanistería artística del cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseños. Esto forma parte del procedimiento normal de determinación de las plazas que hacen falta en cada curso escolar. En este momento nos encontramos inmersos en la elaboración de la plantilla orgánica necesaria para el curso siguiente. Por lo que se refiere a la plantilla de funcionamiento para este curso escolar, el centro cuenta con 32 plazas, es decir, 7 plazas más sobre su plantilla orgánica. En el curso pasado contaba con 8 sobre su plantilla orgánica. Una plaza de educación física, una segunda plaza de formación y orientación laboral, una tercera plaza de dibujo técnico, una plaza de medios informáticos del cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, una plaza de alfarería, una de bordados y encajes y una plaza de ebanistería artística. Las diferencias con respecto al curso pasado, le aclaro que son que la media plaza de educación física se ha convertido en entera, que la supresión de la tercera plaza de inglés se encuentra justificada en que resulta innecesaria porque el anterior director era de inglés y al haber cambio en el equipo directivo ya no se necesita un tercer profesor de inglés, que esto ha supuesto reorganizar los horarios dentro de los procedimientos normales y que la plaza de ebanistería artística de la plantilla orgánica se ha convertido en funcional. En total, del total del profesorado, le aclaro a la señora diputada que son 25 funcionarios de carrera con plaza en propiedad en el centro o en comisión de servicios y 7 son funcionarios interinos. Con esto espero que haya quedado aclarada la situación de la plantilla del citado centro educativo. Muchas gracias. A usted, señora Ruiz de Gauna, en turno de réplica, 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora Rivero, mire, el día 10 de octubre del año 2012 se publicaba en el Hoy esta noticia con el nombre «Hartos de la Escuela de Arte», donde un grupo de profesores y alumnos del centro se quejaban del estado de la escuela y manifestaban que en el mes de febrero habían solicitado entrevista con la consejera para darle a conocer las irregularidades que detectaban en el centro y que no habían sido recibidos por ella en la fecha de publicación de la noticia, que, como ya he dicho, fue en el mes de octubre. No sé si a día de hoy han sido recibidos por la consejera o por algún miembro de la consejería, pero, como ya he dicho, en el mes de octubre ellos planteaban lo siguiente. Los profesores del cuerpo de artes plásticas y diseño estaban siendo sustituidos por profesorado de secundaria e indicaban que en el actual curso escolar solo un tercio del profesorado de este centro pertenecía al cuerpo de artes plásticas y diseño. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo se puede dar esta circunstancia en un centro especializado en artes plásticas? ¿Cómo puede ser que profesores de secundaria estén impartiendo estudios superiores de diseño o estudios tan específicos relacionados con las artes cuando deberían ser impartidos por profesorado especialista? La razón es que ustedes han recortado el número de profesores basándose en el Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto educativo, al igual que los demás centros educativos. Y ahora colocan a profesorado de los denominados idóneos para impartir la mayoría de las materias en lugar de que lo haga un profesor especialista. En definitiva, la Consejería de Educación y Cultura vuelve a sacrificar la calidad de la educación en aras de los recortes educativos. El Partido Popular, que pretende aprobar una ley de educación que denominan Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, resulta que no considera que la calidad de la educación deba pasar por tener los docentes adecuados para impartir las diferentes materias que configuran el currículo de cada titulación, como se pone de manifiesto en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. Señora directora general, el 20 de abril del año 2012, usted ya ha hecho referencia a ustedes publican en el Diario Oficial de Extremadura
la relación definitiva de plantillas y vacantes de los centros dependientes de la Consejería de Educación y Cultura. Usted nos ha leído lo que viene aquí en el DOE y claro, por ejemplo, lo que nos damos cuenta es que la mayoría de las plazas están vacantes, o sea, no están ocupadas por personal funcionario fijo, sino que deben ser ocupadas por interinos. Pero yo me hago la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cómo es posible que, habiendo 2 plazas libres de volumen, no haya sido llamada la única interina que está en la lista de espera de esta especialidad? ¿Quién ha ocupado estas 2 plazas? No creo, señora directora general, como hace entrever la noticia del periódico, que existe una intención por parte de la Consejería de que esta profesora no acceda a este puesto de trabajo. Porque, según publica el periódico, esta profesora, con una dilatada experiencia profesional, pues lleva 22 años dando clases en esa especialidad, fue amonestada por la Consejería y se la amenazó con la apertura de un expediente. No creo, señora directora general, que esto sea cierto. Pero el mismo caso es el de otra profesora, también con 17 años de experiencia y ocupando el primer puesto en la lista de interinos de la especialidad de dibujo artístico y color, tampoco ha sido llamada para ocupar ninguna plaza, cuando también, según ustedes, existe una vacante en esta especialidad. Les recuerdo, aunque no creo que haga falta, que le diga que la situación del profesorado de Artes Plásticas y Diseño es bastante peculiar, ya que su situación laboral es muy precaria, teniendo en cuenta que no se han convocado oposiciones para este cuerpo y, por lo tanto, no han tenido posibilidad a lo largo de los años de poder optar a una plaza con carácter definitivo. Por lo tanto, ¿por qué no se ha movido la lista de interinidades de estas especialidades? ¿Es cierto que han sido sustituidos por profesores de secundaria? Por otra parte, los profesores y alumnos en el reportaje del periódico también expresaban su malestar en la forma en que se había llevado a cabo la elección del director del centro. Según su relato, en el centro se presentaron 2 candidaturas, una de un profesor con destino definitivo en el centro y otra de un profesor que había estado el curso anterior en comisión de servicio. El profesor que fue nombrado director fue el que estaba en comisión de servicio, por lo que la Consejería de Educación y Cultura tuvo que volver a concederle otra comisión de servicio de carácter docente. Señora directora general, la orden que convoca el procedimiento de selección y nombramiento de directores de los centros públicos es muy clara en ese aspecto y dice: la selección se realizará considerando primero las candidaturas de profesores del centro, que tendrán preferencia. En ausencia de candidato, que no es el caso de este centro, porque sí había candidato con destino definitivo en el centro, o cuando estos no hayan sido seleccionados, la comisión valorará las candidaturas de profesores de otros centros. Por lo tanto, la valoración debería haberse hecho por separado y si el profesor del centro no hubiera sido seleccionado, se valoraría al otro candidato. Es decir, no se puede valorar a los 2 conjuntamente y nombrar al que más puntuación haya obtenido, como se ha hecho aquí. Pero además, si nos vamos al nombramiento del equipo directivo, la orden también es muy clara y dice que el director formulará propuesta de nombramiento de entre el profesorado con destino definitivo en el centro. Y aquí nos volvemos a encontrar que se nombra a otro profesor que no es del centro y al que se le concede otra comisión de servicio. Y lo mismo ocurre con la jefa de estudio adjunta, también con una comisión de servicio, cuando en la resolución que regula las comisiones de servicio de carácter docente dice claramente que no se concederán comisiones de servicio para jefatura de estudio adjunta. Sin embargo, aquí tenemos 3 comisiones de servicio: director, jefe de estudio y jefatura de estudio adjunta. En definitiva, no es de extrañar las protestas de los profesores y de los alumnos de este centro ante el cúmulo de irregularidades que se han producido. Alumnos y profesores preocupados por la pérdida de calidad de la enseñanza impartida en el centro y, además, profesores molestos por el procedimiento seguido en la elección del director del centro. Entonces, para terminar, le pregunto, ¿ya han sido recibidos por la consejera estos profesores? Espero que haya sido así, porque resultaría increíble que ni la consejera, ni el secretario general de Educación o cualquier director general no haya tenido tiempo para escuchar sus peticiones. ¿Tampoco valoran ustedes a los docentes y alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida para, por lo menos, haberlos escuchado? Nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Ruiz de Gauna. Para finalizar la pregunta, tiene usted la palabra, señora directora general. Muchas gracias. Señorías,
Cuando hemos iniciado nuestra comparecencia no alcanzábamos a entender la razón por la que se trae a un lugar como este, que está para dar explicaciones, sí, pero para cuestiones que pudieran tener, por decirlo de alguna forma, especial trascendencia. Y no queremos decir con ello que la plantilla de un centro educativo no sea una cuestión trascendental, no. Es una cuestión importante, sin duda, y a todos nos preocupa, pero lo que queremos decir es que si con más de 700 centros educativos que hay en nuestra comunidad, cada uno de ellos tuviera que dar lugar a una pregunta oral en la comisión, necesitaríamos 2 comparecencias diarias todos los días de un año y ni siquiera así terminaríamos de explicar las plantillas de cada uno de los centros. Y decimos esto porque, respetando, como no puede ser de otra manera, la pregunta que se nos formula y que respondemos con sumo gusto, pues no tenemos nada que ocultar. Entendemos que la competencia para determinar cuál es la plantilla orgánica y funcional de un centro y la forma de dotarla corresponde a la Consejería de Educación y Cultura, que la fija de conformidad con lo que informa la Inspección Educativa, quien a su vez basa sus informes en los datos de alumnado y en las previsiones de las necesidades reales del centro que conjuntamente se determinan con los directores y con los equipos directivos de los centros, que son quienes verdaderamente, nos guste o no, conocen las necesidades de un centro y quienes responden, en definitiva, de que el centro funcione. Y en esta línea podemos decir que la Escuela de Arte y Diseño de Mérida no ha sido una excepción. Se han tenido en cuenta los informes de la inspección, así como los informes del equipo directivo sobre las necesidades reales del centro. Sin embargo, después de la intervención de la señora diputada, parece aclararse la verdadera razón por la que se trae hoy esta pregunta a esta comisión. Y esta razón, creemos, que no es otra que los intereses particulares de alguna persona concreta, que nada tienen que ver con los planteamientos de esta consejería, que se rige por principios de calidad educativa, así como de una utilización adecuada de los recursos. En primer lugar, debo decirle, señora diputada, con todos mis respetos, que esta directora general no va a hablar en esta comisión de supuestos concretos con nombres y apellidos, ni de ningún docente en particular, tanto si actualmente forma parte de la escuela como si no. Y ello por 2 razones. Porque existe una ley de protección de datos que me impide dar información relativa a docentes cuyos datos conozco como consecuencia del puesto que ocupo. Y que dudo mucho que, como particulares que son, profesionales que se limitan a desempeñar su trabajo lo mejor que pueden, deseen que sus circunstancias y todo lo que haya ocurrido en el ámbito de su centro educativo queden reflejados en un diario de sesiones. Por tanto, no voy a entrar en si ha habido expediente sancionador, si no lo ha habido, y además por otra razón elemental, porque alguno de los casos que usted ha mencionado está pendiente de resolución en el ámbito de los tribunales de justicia. Y existe un recurso contencioso administrativo interpuesto por uno de los docentes que usted ha mencionado y que, estando pendiente la celebración de juicio, no va a ser esta parte quien emita juicios de valor que pudieran condicionar el pronunciamiento del órgano judicial correspondiente, pues nos sometemos y respetamos el pronunciamiento al respecto de los tribunales de justicia que hagan en su momento. Al margen de ello, le diré que entre las obligaciones que tengo como directora general, y usted lo sabe, se encuentra la de gestionar adecuadamente los recursos de esta consejería. Y esto es ni más ni menos lo que intento hacer. ¿Usted concibe, le pregunto, una empresa privada en la que, teniendo suficientes trabajadores en su plantilla para cubrir las necesidades, el empresario se plantease dejar a 9 trabajadores de brazos cruzados sin trabajo efectivo y contratase a otros tantos interinos para hacer el trabajo que la gente de su casa puede asumir? Pues esto es ni más ni menos lo que usted ha pasado, lo que aquí ha pasado. El equipo anterior de la Consejería de Educación convocó en el año 2005 36 plazas de dibujo y en el año 2008 45 plazas más. Esto supone que existen actualmente en la plantilla de profesores de secundaria 260 profesores de dibujo frente a 251 plazas en las plantillas. Por tanto, 9 profesores de dibujo han tenido que ser reubicados y, efectivamente, algunos han tenido que serlo en la Escuela de Arte y Diseño de Mérida, como en cualquier otro centro educativo. Llegados a este punto, hemos de aclarar que, si bien la Escuela de Arte de Mérida se conoce con esa denominación, es un centro en el que se imparten no solo enseñanzas artísticas, como usted bien ha aclarado, sino también bachillerato y formación profesional. En definitiva, en la Escuela de Arte de Mérida existen 166 alumnos de bachillerato que superan al resto de alumnos, 121, de enseñanzas artísticas. El profesorado del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria es el que está habilitado para impartir docencia a los alumnos de bachillerato.
El profesorado de secundaria que la Dirección General de Personal Docente ha enviado a este centro tiene la condición de funcionario de carrera con oposición aprobada y es tan licenciado en Bellas Artes como los interinos que estaban en lista de espera y que no han aprobado su oposición. Mientras existan funcionarios de carrera, señora Ruiz de Gauna, sin horario en otros centros, no es posible por parte de esta consejería contratar a profesorado interino por mucho que llevara 22 años desempeñando estas funciones. Sí le ruego que no entre en datos concretos de profesores concretos por lo que le explico del diario de sesiones. Parte usted de un error que debo aclararle. Las vacantes que existan en los centros educativos no tienen por qué ser cubiertas por interinos. Pueden ser cubiertas, como en el resto de los centros educativos, por funcionarios de carrera en comisión de servicios. ¿Por qué no, señora Ruiz de Gauna? Es un centro educativo como cualquier otro. Existe horario de secundaria. Los profesores de secundaria tienen que dársele ocupación efectiva. No podemos tener profesores de secundaria que no tengan trabajo y, mientras tanto, contratar a otros tantos interinos. Eso, aunque no nos guste, pues necesariamente tiene que hacerse así, y más en la situación en la que nos encontramos. Existen en total, según informe del equipo directivo del centro, 100 horas de dibujo adjudicadas a los profesores de secundaria. En los grados de diseño de interiores y diseño gráfico están impartiendo docencia, pero no ahora, desde la implantación de esta escuela y hasta este curso, profesores del cuerpo de dibujo de secundaria. Lo que pasa es que antes eran ustedes los que los enviaban. Entonces, también hay profesores del cuerpo de artes plásticas y profesores del cuerpo de maestros de taller. Por ahora pueden acceder a la docencia de estas materias profesores de dibujo de secundaria, pues poseen la misma titulación, todos son licenciados en Bellas Artes. Si usted me quiere decir que los licenciados en Bellas Artes que se presentaron a la oposición por el cuerpo 590 no están capacitados para dar clases en esta escuela y los que se presentaron por otro cuerpo sí, pues yo creo que ahí no vamos a estar de acuerdo. Ha puesto usted algunos ejemplos que se refieren a profesores que los alumnos dicen que no están cualificados y no entendemos por qué, porque la titulación evidencia que sí y a día de hoy están tan conformes con su profesorado. ¿Se refiere usted a un nombramiento irregular del director del centro? Pues le repito, señora Ruiz de Gauna, la competencia para el nombramiento de director del centro es de la Consejería de Educación y Cultura. Si usted lee las disposiciones legales y las lee a media o le cambia alguna palabra, pues seguramente le cambia el sentido. En ningún sitio dice que el destino de los equipos directivos tenga que ser destino definitivo. Dice con destino en el centro. Ese destino puede obtenerse por comisión de servicios. Hasta tal punto es así que pues creo que llegan o rondan el centenar las comisiones de servicios dadas para desempeñar funciones en equipos directivos en distintos centros educativos de esta comunidad. No se exige tener destino definitivo en el centro. La norma la pusieron ustedes, no es nueva. Durante muchísimos años se están dando comisiones de servicios permanentemente a miembros de equipos directivos que no tienen destino definitivo en el centro. Precisamente es una manera de incentivar que la gente participe en las funciones directivas de un centro, que es una tarea que desde luego tiene mi reconocimiento porque no es nada fácil. En cuanto al nombramiento del director o no director respecto a una persona, respetamos las aspiraciones legítimas de cualquier profesor a ser director de un centro, pero es esta consejería, repito, la que decide quién es la persona más idónea y si entre un maestro de taller y un licenciado en Bellas Artes con oposición aprobada por secundaria opta por esto último, no le compete a usted decir, en todo caso a él, impugnar esta decisión y tiene la vía abierta, como no puede ser de otra manera, y con nuestro respeto. Es decir, las vacantes de la Escuela de Arte pueden ser ocupadas por funcionarios de carrera en comisión de servicios y no necesariamente, si no tendríamos que contratar interinos en todas las vacantes en todos los centros educativos. Y que yo sepa, muchísimas de las vacantes existentes de la plantilla de funcionamiento están cubiertas por funcionarios de carrera en comisión de servicios. Solamente cuando no tenemos funcionarios de carrera con oposición aprobada es cuando tenemos que recurrir a los interinos. El concepto de especialista, señora Ruiz de Gauna, lo da el pertenecer a estos cuerpos docentes de forma permanente. Las personas que usted ha mencionado no pertenecen a estos cuerpos, sencillamente optaron a una lista. Son tan licenciados en Bellas Artes como los que están en los otros cuerpos. Los interinos, aunque esta explicación parezca obvia, yo se la aclaro, ocupan puestos de carácter temporal mientras no apruebe la oposición. Si aprueban dicho proceso selectivo, entonces sí se convierten en especialistas, funcionarios de carrera. En el caso específico de los interinos del Cuerpo de Artes Plásticas y Diseño, se les exigió
Cuando se presentaron a la oposición de Artes Plásticas, oposición que no aprobaron y por eso se convirtieron en interinos, el mismo requisito de titulación, licenciado en Bellas Artes. Por tanto, negar a una persona con la misma titulación la posibilidad de desempeñar el mismo cometido docente no solo escapa a la lógica, sino que no está amparado por la normativa. En definitiva, señora Ruiz de Gauna, teniendo en cuenta la casuística de este curso, con la reducción de plantillas, con la aplicación del Real Decreto de Medidas Urgentes, le aclaro que, por supuesto, esta consejería está en contacto permanente con los miembros del equipo directivo de esta escuela, atiende a la problemática concreta de esta escuela, está en contacto permanente con ellos y el hecho de que los interinos del año pasado tengan o no vacantes es una cuestión ajena a si ha habido sanciones, si no la ha habido. Le ruego que no mezcle esas cosas porque no tienen nada que ver. En definitiva, una vez aclaradas las dudas que pudiera tener respecto a la citada plantilla, me pongo a su disposición para aclararle cualquier cuestión que necesite con mayor detalle. Si bien le hago una observación, creo que si el interés, y creo que es común, es la calidad educativa y el prestigio de la escuela, no podemos atender a intereses y a privilegios personales que, lógicamente, si seguimos criterios de calidad incardinados en el momento que estamos viviendo, tenemos todos la obligación de utilizar de forma responsable los recursos a nuestro alcance. Muchas gracias. Gracias a usted, señora directora general. Pasamos rápidamente al punto número 4, solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Hay 2 solicitudes presentadas por el Partido Socialista que, si no les parece a ustedes mal, podemos agrupar para su argumentación en un par de minutos. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, la podemos agrupar porque, explico rápidamente, en una solicitamos la comparecencia del secretario general de Educación de la Junta de Extremadura ante la Comisión de Educación para saber cómo están organizados, que nos explique él, puede informarnos cómo están organizados los centros profesores de recursos y sobre el funcionamiento de los mismos. Y en la otra solicitamos la comparecencia del director general de Formación Profesional y Universidad de la Junta de Extremadura ante la Comisión de Educación para que nos pueda informar sobre el reciente decreto 220 de 2 de noviembre por el que se regula la autorización de implantación, modificación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales y renovación de su acreditación. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, señores del Gobierno. Cuando ustedes lo decidan, pueden abandonar la sala, que ya han cumplido con su cometido. Nosotros, a continuación... No sin antes, señora presidenta, muchísimas gracias. Felicitar la Navidad y el próximo año a todos los componentes de esta Comisión de Educación. Igualmente de todos los representantes de esta comisión. A continuación, damos la palabra de menor a mayor por parte de Izquierda Unida. ¿Estamos de acuerdo? ¿El Grupo Popular? Sí, nosotros, en primer lugar, en nombre del Grupo Popular de Extremadura Unida, también le queremos desear una pronta recuperación a la consejera para que se incorpore a sus labores. También felicitar a todos los miembros de esta comisión, a los altos cargos de la Junta de Extremadura que ha estado aquí y también a todos los trabajadores de esta casa, pues felicitarles en estas fiestas tan entrañables como son las fiestas de Navidad. Y como siempre, nosotros estamos disponibles y no vamos a poner nunca inconveniente en que comparezcan todos los altos cargos que tengan que comparecer, sobre todo para dar información a los miembros de esta comisión. Por lo tanto, nuestro voto también va a ser a favor de esta comparecencia. Pues por asentimiento, entonces, damos por aprobadas las 2 solicitudes de comparecencia y felices Pascuas a todos. Levantamos la sesión.